acompáñame por favor a leer el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu bondad. Señor Jesús, gracias por el privilegio que es poder venir este fin de semana a tu casa, Señor, y abrir tu palabra. Gracias, Dios, por poder hacerlo con libertad. Señor, gracias porque has sido demasiado bueno y nos has dejado escrita tu voluntad, Señor. Y no tenemos nada que inventar, Señor. Simplemente conocerte a ti, Dios. Por lo cual te ruego que tu Espíritu Santo esté esta tarde con nosotros, Dios, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu voluntad y a cumplirla, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos un corazón entendido, dispuesto y humilde. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como te decía, Jesús viene en su camino hacia Jerusalén. Jesús ha respondido a los fariseos tajantemente a sus falsas enseñanzas. De hecho, la semana pasada hablábamos específicamente de un ejemplo, como es el tema del divorcio, que estaba en el capítulo 16, versículo 18, ¿no? Y cómo Jesús les muestra lo que están haciendo mal y les muestra cómo realmente están viviendo un evangelio diferente del que predican y están viviendo unas enseñanzas diferentes a las que ellos dicen conocer y predicar. Entonces, después de esto Jesús, y es importante ver, habla con sus discípulos y les dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Y Jesús dijo que es imposible que no vengan tropiezos porque tú y yo hemos sido comprados y lavados con la sangre de Jesús. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no nos domina. Sin embargo, continuamos en este mundo. Jesús mismo oraba en Juan capítulo 17 por sus discípulos y le decía a su Padre, Padre, guárdalos de este mundo, no son de este mundo, pero no te pido que los quites del mundo, simplemente guárdalos del mundo. Y sabes, este mundo allá afuera tú te puedes dar cuenta que es pecaminoso. Basta salir y darte una vuelta en un día de lluvia que hay tráfico y te vas a dar cuenta cómo todo mundo saca su corazón ensimismado y cómo todo mundo es más importante que los demás y quiere llegar temprano. Y estarte metiendo en el tráfico, ¿sabes? Afuera hay tantas evidencias de que este mundo es pecaminoso. El pecado forma parte del entorno en el que estamos. Sin embargo, el Señor nos llama a que no forme parte de nuestra vida. Es hermoso porque tú y yo podemos tener en medio de este mundo caótico y de pecado una esperanza. Y eso está en Salmos capítulo 37, versículos 23 y 24. No vayas allá, yo te lo leo. Pero dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Señor sostiene la mano de aquellos que han decidido entregar su vida y confiar en Él. El Señor sostiene nuestras manos, sostiene nuestra vida. Pero tenemos que entender que tú y yo tenemos una gran, gran responsabilidad. Porque, como diría, si no me equivoco, es Adoniram Hudson, él siempre a sus estudiantes les decía esto: allá afuera es muy probable que la única Biblia que la gente lea sea tu vida. Asegúrate de que lo que lean sea el Evangelio real de Jesucristo. Y él hacía esta oración: Señor, permíteme ser una Y en la vida de las personas, de tal modo que ellos escojan o seguirte y amarte o perderse, pero que no puedan quedar igual, que tu evangelio no deje de ser predicado. Y eso es duro, pero sabes, es el llamado que Dios nos hace en este texto. Tenemos un llamado a ser responsables de nuestros actos. Mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Qué dura advertencia es hacer tropezar a alguien, es hacer pecar a alguien. Y es súper, súper importante tomar en cuenta esto, porque la advertencia es seria. Mejor le fuera, el versículo 2, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El peso de culpabilidad que tiene el hacer pecar a los hijos del Señor es mucho más grande
en comparación con lo que Jesús hace con una piedra de molino, una piedra enorme que utilizaban en aquel tiempo. Es súper, súper importante tomar esto en cuenta. El peso de la responsabilidad que tenemos. Y cuando dice, ay de aquellos, implica varias cosas. Yo en este momento voy a considerar 3, que considero que son como muy importantes y aplicaciones prácticas para que podamos tomar en cuenta. Pero, número 1, a los perseguidores que produzcan cualquier daño al menor de los pequeños de Cristo, a los perseguidores de la iglesia. Número 2, a los que corrompen la verdad de Cristo y perturban a la gente y perturban la mente de los discípulos de Cristo. Y número 3, a los que viven escandalosamente sobre libertinaje, y de esta manera entristezan y debilitan el corazón de los hijos de Dios. Así que básicamente tú puedes hacer tropezar a una persona por 3 motivos, que es como el resumen de lo que acabo de decir. Por un falso consejo, por una falsa enseñanza como maestro, decir cosas que Dios no dice, enseñar cosas que Dios no enseña, modelar cosas que Dios no es, hacer daño físico a la iglesia y vivir una vida en la cual lo que tú modelas no sea el evangelio de Jesús. Una vida escandalosa se refiere a una vida de pecado en la cual, pues mira, yo soy cristiano, pero el fin de semana y de repente la gente que te ve, o sea, tú eres responsable de eso. Y Jesús dice, ay de aquellos por los cuales vienen tropiezo. Es una invitación radical y tajante a ser íntegros, a ser santos, a ser puros, porque Él lo es. Y es bien interesante, algo que me llama mucho la atención y una como nota de balance en este verso. Me encanta de esta porción cómo Jesús se refiere a aquellos que hemos entregado su vida a Él. ¿Te das cuenta? El versículo 2 termina diciendo, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El amor con el que habla Jesús es impresionante. Porque en el texto, en el original, no se refiere específicamente a niños, sino a aquellos que han creído en Él. Y a aquellos que empiezan a caminar con Él. Es increíble cómo Jesús se refiere con tanto amor hacia las personas. Hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y después continúa el texto en el capítulo 3 diciendo, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. La primera parte de este versículo, mirad por vosotros mismos, es el texto que conecta o da coherencia a la idea principal de toda nuestra porción de estudiar hoy. ¿Por qué? Porque Jesús no simplemente le dice a sus discípulos como qué no hacer, de no pongas tropiezo, no vivas escandalosamente, no enseñes falsas doctrinas. Jesús no solamente les dice a los discípulos qué no hacer, sino que también les dice qué sí hacer. Jesús les está diciendo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Jesús está enseñando una verdad teológica bastante amplia a sus discípulos, el hecho de los tropiezos y no poner, y las consecuencias que tienen, y la importancia que tiene nuestra responsabilidad con los demás, pero les dice, ¿sabes qué? Es esto y se ve así, perdona a los que pequen contra ti. Repréndele y si se arrepiente, perdónale. Es increíble porque no es solo una advertencia a cuidar la forma en la que los discípulos de Cristo vivimos, no es solo un consejo, no es solo como una bonita enseñanza, sino les está diciendo intencionalmente qué sí pueden hacer. Les está enseñando a marcar una diferencia entre un creyente verdadero y uno que no lo es. Un creyente verdadero, un sello de un creyente verdadero es que perdona. Y Jesús les está diciendo cómo hacerlo. Ahora, es padrísimo porque cuando dice reprender, como muchas veces relacionamos esto automáticamente con un regaño o algo así. Pero realmente Jesús está refiriendo a hacerlo en amor. ¿Por qué? Porque el amor sin la verdad no es amor. Si llega... Este es un ejemplo, si estás en tu casa y llega tu esposo o tu esposa o uno de tus hijos o un vecino, un primo, alguien que quieres mucho, ¿no? Estás en tu casa y llega con un cuchillo enterrado en el pecho y se está desangrando
Tú no llegas y le dices así como, ay, le digo o no le digo, no, es que se va a sentir si le digo, no, es que ya no me va a hablar, ya no va a querer ser mi amigo. ¿Sabes? Se está muriendo. Necesitas ayudarle. Se está muriendo enfrente de ti, no vas a hacer nada. Cuando amas, usas la verdad. Pero es que se le va a manchar su camisa si le saco el cuchillo. ¿Qué importa que se le arruine la camisa? ¿Qué importa que se te arruine tu camisa? Tú y yo necesitamos tener esa clase de amor, un amor verdadero. Y es tan importante y es tan delicado esto, porque el reprender a un hermano que ha pecado es ayudarle y amarle, y el no hacerlo es pecar. ¿Sabes? Porque lo estás dejando que se destruya. Sin embargo, Jesús nos va a dar más adelante como el parámetro de cómo hacerlo. De hecho, en este texto en específico no se nos dan puntos prácticos de cómo hacerlo, pero en el paralelo que está en Mateo 18 y en Marcos capítulo 9, tú puedes encontrar como puntos específicos en cómo Jesús dice, toma a 2 testigos y ve y habla en privado, y toda la serie de pasos que Jesús da a seguir. Te invito a estudiarlos en casa, pero sobre todo lo que quiero dejarte en claro es, el amor es vital al hacer esto. Creo que debemos tener muchísimo más en cuenta 1 Corintios capítulo 13 al hacer esto. El amor que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor que no es jactancioso. El amor que no se envanece ni busca lo propio, sino que busca ayudar al otro. Eso es lo que necesitamos hacer al reprender. No simplemente regañar por regañar o decirle algo que para mí fue incómodo, sino analizar. ¿Esto que estoy haciendo o que voy a decir lo digo realmente para gloria de Dios o lo digo simplemente para mi comodidad? ¿Esta persona está pecando contra Dios realmente o simplemente a mí me incomoda lo que está diciendo o lo que está haciendo? Y sabes, Gálatas capítulo 6, ahí sí te voy a pedir que me acompañes. En capítulo 6 de la carta de Gálatas. El capítulo 6 es como un parámetro bien claro y bastante aplicable para esto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabes? Eso es a lo que nos llama Dios al momento de reprender a un hermano. A considerarme a mí mismo. Señor, ¿no estaré yo igual? ¿O peor? Y hacerlo con mansedumbre. Pero sobre todo, hacerlo en amor. Llevar unos las cargas de los otros. ¿Sabes? Eso lo haces porque le amas. El no perdonar o reprender en amor a un hermano, como te lo decía, es pecar. ¿Por qué? Porque el no perdonar es no modelar el evangelio verdadero de Jesús. Allá afuera, la gente seguía como se rige este mundo. Si me la hiciste, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. El que no tranza no avanza. Y todas estas enseñanzas torcidas que este mundo nos da. Pero diría Jesús mismo a sus discípulos, no será así entre vosotros. El perdonar, el buscar corrección en amor, eso es un sello del creyente verdadero. Es como, el perdonar es como aquella parábola que Jesús da en Mateo 18:21 sobre los dos deudores. El deudor que es perdonado, pero después cuando encuentra a su consiervo que le debe mucho menos de lo que él debía, quiere meterlo a la cárcel porque no le ha pagado. Y su Señor le dice, ¿no debías hacer con él como fue hecho contigo? ¿No debías tú tener misericordia de él? O sea, tú y yo hemos recibido infinidad de misericordia de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y nuestro deber es extender esa misericordia. Nuestro deber es estar tan llenos del amor de Jesús que podamos desbordarlo hacia los demás. Eso es a lo que Jesús nos llama en este texto. Ese es el perdonar del que habla. ¿Alguna vez has escuchado la frase perdono pero nunca olvido? O no me enojo, nomás me acuerdo. ¿Sabes? Esas son frases que tienen que ser borradas del vocabulario de un creyente. El creyente perdona y olvida porque así ha sido perdonado. Isaías 43:25.
El Señor está diciendo, yo soy quien borra tus rebeliones, quien quita tus iniquidades, y no me acordaré más por amor de mi nombre. Por amor de su nombre tú y yo perdonamos. Por amor de su nombre tú y yo no echamos en cara las cosas. Por amor de su nombre tú y yo perdonamos y olvidamos. Porque perdonamos justo como hemos sido perdonados. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3. Acompáñame ya, por favor. Y vamos a leer desde el verso 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo? ¿Cómo se va a ver eso? Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabes? Es esto, de la manera en la que el Señor lo hizo, así nosotros debemos hacer. El Señor es nuestro ejemplo en todo lo que hacemos. Y contaba yo en la mañana, no sé, los que son casados, por ejemplo, que les decía, no me pueden decir que no, porque yo tengo 5 meses y ya he tenido 250,000 discusiones y debates con mi esposa. Pero, ¿sabes? En ese momento, esto debe ser real en tu vida. Porque a veces yo les contaba, mi esposita, gracias a Dios, es súper piadosa. Entonces, de repente, así cuando hace algo que sabe que como me lastimó o desagradó o algo así, o sea, como me pide perdón de inmediato. Y de repente yo es como, pero ¿por qué lo es tan rápido? Déjame disfrutar mi berrinche tantito, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, de repente nos enojamos y en el momento en que alguien nos pide perdón, nos cuesta trabajo perdonar así. Y decimos, bueno, voy a guardar silencio un rato y yo mejor me voy porque así no digo nada tonto y me callo y me alejo y me quedo quieto y no la riego y no digo algo de lo que me pueda arrepentir, ¿sabes? Dios no te llama a eso. Dios te llama a perdonar en ese momento. Porque, ¿sabes algo? Desde el momento en el que tú rendiste tu vida al Señor, el Señor te perdonó a ti. Es increíble pensar en que tú y yo ni siquiera habíamos nacido cuando el Señor ya había pagado el precio en la cruz. Es impresionante. Tú y yo ni siquiera habíamos nacido. Quizá ni nuestros padres habían pensado en tenernos. Y el Señor ya nos había planeado. El Señor ya había agendado que tú y yo estuviésemos aquí hoy. Es increíble eso. Y en su fidelidad, Él había agendado enseñarnos esto esta mañana. Necesitamos aprender a perdonar de la forma en la que Él nos ha perdonado. Derramar su gracia de la forma en la que Él ha derramado su gracia sobre nuestras vidas. Y modelar eso allá afuera. Esa es nuestra responsabilidad. Modelar el evangelio verdadero. Asegúrate de que lo que modelas allá afuera, en casa, en el trabajo, sea el evangelio verdadero de Cristo. Pero es que tú no sabes cómo es mi esposa, es que tú no sabes cómo es mi esposa. Híjole, es que mis hijos son adolescentes. Tú no sabes cómo son. Tú no sabes cómo son en mi trabajo. Es que mi jefe es súper rudo. Mi jefe es gandalla, así, mala onda. Me exige, me maltrata, me grita, me pide más de lo que me paga. Y Jesús tan Jesús, responderte con Mateo 7. Si alguno te golpea en la mejilla, ponle la otra. Si te piden tu capa, dale tu túnica. Si te piden que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Es impresionante, pero eso es a lo que fuimos llamados. Y eso es una diferencia radical entre un creyente verdadero y un creyente no verdadero, no auténtico, pirata. Esa es la diferencia. El tener el sello de hacer las cosas para la gloria de Dios, tal como Él es digno de que lo hagamos. Y el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y está padrísimo, porque honestamente, uno muchas veces podría pensar, bueno, 1, gracia, ¿no? 2, bueno, gracia y misericordia. 3, bueno, es lo que los cristianos hacemos. 4, ay, Señor Jesús, te lo llevas o te lo manda, bueno, ya está. Pero uno dice, 7 veces, dices, este cuate es un hipócrita.
O sea, ¿cómo me va a decir que está arrepentido si viene, me hace algo, peca contra mí y luego viene y me pide perdón? Ay, sí, claro. ¿Sabes? Dios no nos llama a contar la cantidad de veces que Él nos perdona, ni nos llama a contar la cantidad de veces que perdonamos. El perdón no es limitado. Nuestro perdón es como, ya se te acabaron los tickets. ¡Qué horrible! Hubiese sido que Jesús nos hubiese hecho eso. Que hubiésemos llevado a Jesús y dijera, a ver, este es tu historial. No, papá, tú te convertiste hasta los 40 años y mira que ya habías vivido bastante. No. A ti no, mejor voy a salvar a este chavito de 14. ¡Qué horrible hubiese sido eso! Y gracias a Dios que Jesús no hizo eso con nosotros. Jesús no nos ha contado. Jesús simplemente pagó el precio por el pecado de todos. Su sangre lo cubrió todo. Jesús simplemente nació, irrumpió tiempo y espacio, vino a nacer en la aldea pequeñita de Belén. Y uno podría decir, ¿por qué no nació en la zona hotelera de Cancún? En 2015, que ya hay wifi y aire acondicionado. Pero no, nació y usó sandalias y caminó y vivió y trabajó. Y hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Jesús es nuestro más grande ejemplo. Y aún así, con todo eso, caminó, cargó la cruz, fue crucificado en ella, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, y simplemente no abrió su boca, no se quejó, no le reprochó a Dios lo que estaba haciendo, simplemente entregó su vida ahí y con su último aliento dijo, consumado es. La deuda está pagada. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús pagó nuestro pecado. Jesús perdonó nuestro pecado. Y nosotros no podemos perdonar a quien tenemos al lado. Pero es a lo que nos llama. Jesús estaba dejando en claro que no hay un límite para el perdón. No se agotan. La cifra que aquí da no es, si tú ves los pasajes paralelos, no es inferior a cuando Jesús le dice a Pedro hasta 70 veces 7. No es inferior o menos espiritual, para nada. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que es un ciclo continuo en el cual yo perdono porque he sido perdonado. Jesús, Él mismo es el motivo de que yo hago lo que hago. Hago lo que hago porque amo lo que amo. Y amo al Señor. Por eso yo voy a hacer lo que Él me manda. Y qué increíble y qué descanso tan hermoso encontramos en textos como Filipenses capítulo 1, versículo 6. O Jeremías capítulo 18, versículo 6. ¿Sabes? Somos barro en sus manos. El Señor está haciendo una obra en nosotros. Y tú y yo podemos descansar en eso. Tú puedes decir, ay, es que yo no puedo perdonar, es que yo no... El Señor está haciendo una obra. Y hay algo que nos es totalmente necesario. Fíjate lo que sigue diciendo. Es muy interesante lo que sigue diciendo el texto. El versículo 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Noten cómo los apóstoles le hicieron esta petición al Señor justo después de que Él les exhortaba a perdonar como Él había perdonado. Justo después de que Él les exhortaba a hacer algo tan difícil para nuestro orgullo, ellos dijeron, ¿sabes qué? No puedo, necesito que me aumentes la fe. Y tal vez tú pensaste eso hace rato que estábamos viendo esto. Yo pensé eso cuando estaba estudiando esto. Señor, o sea, perdonar así, instantáneamente, perdonar como sin contarlas, sin estarlas guardando, sin hacer memoria de ellas, así como tú que no te acuerdas más por amor de tu nombre. Señor, necesito fe. Y me encanta porque ellos es como si estuvieran diciendo, aumentanos la fe o nunca vamos a poder cumplir con ese mandato que nos diste. Y fíjate lo que les responde Jesús. Es increíble lo que Jesús les dice. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. La fe en la gracia perdonadora del Señor es lo que nos capacita para vencer las dificultades de esta vida. La fe en su gracia perdonadora es lo que yo necesito para poder perdonar a otros. Y me encanta que cuando los discípulos piden más fe, el Señor les dice, espérate, no se trata de cantidad. Se trata de la genuina calidad de tu fe. Si tu fe fuese, aunque sea así de pequeña, como una semilla de mostaza, pero es real,
Puede hacer cosas como desarraigar. Un sicomoro era un árbol de raíces súper fuertes y súper profundas, y que se enredaban en la tierra y eran como súper difíciles de sacar. Y Jesús le dice, aún eso, que tú conoces y sabes que es difícil, o sea, les hablaban lo que ellos entendían porque era lo que entendían en su época, y Jesús les decía, aún eso, que lo ves grande, que lo ves enterrado en tierra, que lo ves profundo, que lo ves fuerte, si tu fe es real, aunque sea pequeña como una semilla de mostaza, se puede hacer. Y Jesús les está diciendo eso a sus discípulos. Y Jesús es lo que nos está enseñando hoy. No se trata de cantidad. Jesús no quiere que amontonemos sacos y sacos y sacos de aparente fe. Jesús quiere que tengamos estas pequeñas perlas de fe auténtica, que seamos reales. Es a lo que el Señor nos ha llamado. La fe no es solamente para nacer de nuevo, es para caminar en esa vida, es para vivir esa nueva vida. La fe no es simplemente para ver milagros y esto que te venden allá afuera de noches de gloria y tú crees y declara esto. ¿Sabes? La fe es mucho más que eso. Porque la fe descansa y se sustenta de las promesas del Señor. Descansa y se sustenta en la fidelidad del Señor. Descansa y se sustenta en quién es Él, en sus atributos. Nuestra fe es más importante en quién creemos. ¿Sabes? Alguien dijo que la fe era como una vasija, cuyo poder radicaba en lo que contenía. Si tú ves un cofre de tesoro, el cofre usualmente es de madera. Puede ser buena madera, ¿sí? Pero el valor no es nada en comparación con lo que contiene. ¿Sabes? La fe es súper valiosa porque no solo tenemos una fe verdadera, auténtica, real y eficiente, sino que además contiene las increíbles promesas del Señor Jesús. Nuestra fe es muchísimo más que preciosa. De ahí que es probada. Primera de Pedro puedes estudiarlo y darte cuenta cómo nuestra fe es probada para ser hallada mucho más preciosa que el oro, en alabanza y gloria y honra hacia el Señor. La fe es lo que tú y yo necesitamos. Así como nuestra vida cristiana inicia en fe, cuando aceptamos al Señor, cuando creemos en Él, cuando escogemos caminar con Él y vivir para Él, la fe es súper importante y es vital en la vida de un creyente. Al perdonar, al escoger vivir en santidad, al escoger vivir en pureza, al escoger únicamente guardarnos para el Señor, al escoger únicamente vivir para Él, la fe es lo que nos sustenta. Nuestra fe es preciosa por eso, para poder hacer todo para la gloria del Señor. ¿Cómo lo haríamos si no creyéramos que Él es Señor? Necesitas creer que Él es real, porque Él es real. Y lo que sigue acá es increíble, es hermoso porque Jesús no simplemente le dijo ya a sus discípulos qué hacer, ¿no? Perdonar, tener una vida piadosa, tener un buen testimonio, ser responsables de sus actos, no poner tropiezo a los demás. No solo dice qué hacer, dice cómo hacerlo, por fe, creyendo en su gracia perdonadora, creyendo en que el Señor es aquel que me capacita para hacerlo, creyendo que su Espíritu Santo es real, creyendo que Él es real, creyendo que Él va a hacer la obra en mí, sino que también nos dice la actitud con la cual debemos hacerlo. Humildad. De ahí que me encanta que Jesús termina hablando con esta mini parábola sobre servicio, pero más que sobre servicio, sobre humildad, sobre ser siervos de Él. Es increíble esto porque Jesús no solamente de manera brillante expone la teología que les da en estos dos conceptos de perdón y fe a sus discípulos, sino que también les habla de la forma práctica. El Señor sabe que el corazón del hombre es orgulloso y el Señor está vacunando a los discípulos desde aquí. Es un pastor que respeto mucho, su nombre es Miguel Núñez, da este ejemplo, ¿no? Él habla de esto. Jesús predicó a las multitudes, a sus discípulos y a los fariseos. Jesús tomó a los discípulos de las multitudes, ¿no? Pescadores, recaudador de impuestos, por ahí un celote. Jesús tomó a los discípulos de ahí.
Pero por alguna extraña razón, los discípulos siempre queremos pasarnos al bando del fariseo. Así como, ya sé más, ya voy más a la iglesia, yo sirvo más que fulanito. Y sabes, Jesús les está vacunando contra eso. Para que no al perdonar a su esposa fuera como, brother. O sea, mi esposa el otro día me hizo, así la perdoné, brother. No tienes idea. Es más, ni me había pedido perdón, brother. Y yo hasta había orado por ella. Mi jefe, papá, no me pagó la quincena y aún así, yo doblé rodillas, Señor, bendícelo. ¿Sabes? El Señor nos libra de hincharnos por los conceptos teológicos que entendemos o por lo que hacemos. ¿Cómo lo hace? Fíjate cómo Jesús enseña a sus discípulos. En el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y es bien interesante esto. Hay varias cosas que quiero como que observemos aquí, pero en los primeros dos versículos de esta porción, el 7 y el 8, básicamente podemos tener esto. Jesús nos llama siervos. De hecho, la palabra siervo, la palabra siervo es repetida 3 veces en 4 versículos. Y en el versículo donde no aparece siervo, aparece servicio. Entonces, es algo importante. Pero, lo que me encanta ver aquí es cuando dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Hay una enseñanza que tú y yo podemos tomar de aquí. Jesús es primero que yo. Su voluntad está por encima de la mía. Sus deseos por encima de mis necesidades. Él antes que yo, porque Él es más grande. Yo vivo para servirle. Yo nací, fui creado para eso. Isaías 43:7, el Señor diría, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice. Para eso fuimos creados, para magnificar su glorioso nombre, para darle honor y gloria, para adorarlo. Ahora, hay una palabra que es importante aquí. Dice, cíñete. Y esta palabra, como en el original, comunicaba la acción que hacían cuando como que se ajustaban la ropa, como que se preparaban para hacer algo, ¿no? O sea, como ¿ya sabes? Para hacer cierta acción. Cuando el Señor dice cíñete a sus discípulos, está hablando de quitarse todo lo que les estorba para servirle y ponerse la ropa de siervo. ¿Sabes algo? Nuestro orgullo nos estorba. Diría Rodrigo de Tulum, el memillo, yo, estorba en esa ecuación. ¿Sabes? Necesitamos despojarnos. De ahí que es hermoso ver en Colosenses cuando el Señor habla sobre despojarse de maledicencias, de malas palabras, de enojos, de griterías, pero también habla de vestirnos de algo, de vestirnos de amor y de compasión. Cíñete de amor y de compasión. Prepárate para el servicio. Prepárate para vivir tu vida para Él. Y me encanta que después dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Sabes algo? Los siervos de Jesucristo jamás debemos pensar que merecemos algo por lo que hacemos. Jamás. ¿Por qué? Lo cantábamos hace rato. ¿Qué puedo yo darle al Señor? ¿Qué puedo decirle que no haya escuchado? ¿Qué puedo cantarle que no venga de Él? ¿Qué puedo hacer para Dios que valga la pena? Señor, voy a vivir toda mi vida para ti. Súper. ¿Quién te dio tu vida? Señor, yo voy a predicar todos los días. ¿Quién te dio la voz? Señor, yo voy a cantarte y voy a componer 1000 canciones y todos van a escuchar que tú eres rey. ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te dio la habilidad? Voy a ir a predicar, es más, me voy a ir a la sierra y me voy a ir a meter ahí entre las montañas y ¿quién te dio las piernas? ¿Quién te da el aire que respiras? ¿Quién te sustenta a cada segundo? Lo que quiero decir con esto, y lo que el Señor quería decir con esto, cuando Él habla sobre el versículo 10, asimismo,
vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, y ojo que dice todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando habla sobre siervos inútiles, no se refiere a que somos sin provecho o sin valor para el Señor, pero se refiere a que tú y yo no podemos hacer nada para que el Señor sea deudor nuestro. Nada de lo que tú y yo hagamos es más de lo que Él ha hecho por nosotros. Enviar a Jesús a la cruz. Yo no he dado mi vida por ninguno de ustedes. Y si la diera, no valdría. Pero la gloriosa sangre del Señor fue derramada para que tú y yo nos acercáramos a Dios. Nada de lo que tú y yo intentemos o podamos darle al Señor es más de lo que Él nos ha dado a nosotros. Absolutamente nada. El Señor no es deudor nuestro. Nosotros debemos ser humildes y agradecidos con el Señor, como siervos. La palabra doulos, esclavos de Él. Y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo depende de su Señor. Y si su Señor es bueno, va a estar bien. Y si le toca un Señor, en el contexto de un esclavo real, si le tocaba un Señor duro, ese esclavo iba a sufrir. Cuán agradecidos debemos estar por ser siervos del buen Señor. De aquel que nuevas son sus misericordias cada mañana. De aquel que Salmos dice, gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. De aquel Señor del que Salmos 37:5 dice, encomienda tu camino al Señor y confía en Él y Él va a hacer. Aquel Señor que Isaías 26 dice que Él guardará en completa paz a aquellos que en Él perseveran, porque en Él han confiado. ¿Sabes? Es hermoso que tú y yo somos siervos de ese Señor. Sin embargo, una vez más, tú y yo no tenemos por qué esperar una recompensa. No es como, ay Señor, mira todo lo que hago. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Él. Pero su bondad es para siempre. Y eso es en lo que tú y yo descansamos. Y eso es en lo que tú y yo confiamos y esperamos. Así que, una vez más, la fe proviene de Dios. Y si la fe proviene de Dios, entonces cualquier cosa que sus discípulos hagan por fe en este mundo carece de mérito. Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Filipenses capítulo 2, versículo 13, Pablo está diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que lo ha hecho todo desde el principio y hasta el fin. Siempre se ha tratado de Él y no de mí. Siempre se ha tratado de su gloria. Porque nosotros no podemos tener gloria. Nosotros somos seres temporales. Y todo lo que en este mundo hagas, y todo lo que es tu orgullo hoy día, es temporal. Yo crecí como un teenager deportista, ¿no? Hacía fútbol, soccer, fútbol americano, equipo de básquetbol, equipo de voleibol, equipo de natación, equipo de ciclismo. Como puedes ver, hoy no hay mucha evidencia de eso. Es temporal. Gloria al Señor, porque Él es eterno. La eternidad, como lo veíamos desde el sermón pasado, es una realidad. Y gloria al Señor, porque le pertenece a Él. Así como nuestras vidas. Nuestro más glorioso ejemplo, como siempre, es Jesús. Acompáñame para terminar a Filipenses capítulo 2. ¿Ya estás allá? Fíjate lo que dice desde el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Fíjate esto. Me encanta el versículo 1 porque es la forma super classy, super nice de Pablo de atorarnos. Porque es, ¿hay consolación en Cristo? Sí. ¿Hay consuelo de amor en Él? Sí. ¿Hay comunión en el Espíritu? Sí. ¿Hay algún afecto entrañable? Sí. ¿Hay alguna misericordia? Brother, Cristo es la misericordia encarnada. Claro que sí. Entonces, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¿Te das cuenta? Sintiendo amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Te acuerdas, Colosenses? Soportándoos y perdonándoos unos a otros, como el Señor, de la manera en que Cristo os ha perdonado, así perdónense ustedes. No estimando a los demás como superiores a sí mismo, siendo siervos humildes. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Gálatas 6, versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros. Y un montón de textos. ¿Te das cuenta cómo es la enseñanza de Jesús? Es integral, eso me encanta. Versículo 5. ¿Cómo hacer todo lo anterior? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una de las predicaciones que más ha impactado mi vida fue una justamente del pastor Edgar, allá en Querétaro, cuando todavía está allá, y era meditando en Juan capítulo 13, esta porción en la que Jesús, la misericordia, amor, gracia encarnados, cuando Jesús, toda la bondad de Dios hecha hombre, o Jesús del que Juan 1 dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ese Jesús se levanta después de haber cenado, toma una toalla y lava los pies de todos sus discípulos, incluido Judas, quien le iba a traicionar. Y ¿sabes algo? La distancia que hay entre Jesús, entre su gloria, entre el trono sublime en el cual estuvo toda la eternidad y hasta la eternidad, del cual Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. La distancia entre esa gloria y tomar una toalla y limpiar los pies de sus discípulos es mucho más grande que la que hay entre tú y yo y un instrumento de limpieza. Y Jesús no tuvo el más mínimo problema en recorrer esa distancia. No se quejó ni una vez. No se quejó. Sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Dime qué hay más humilde que eso. Dime qué hay más humilde que eso. Nada. El Señor es nuestro ejemplo aún en esto. El Señor es nuestro ejemplo en todo. Jesús es nuestro modelo a seguir en todo lo que hacemos. De ahí que tú y yo necesitamos conocerle. Tú y yo estamos entrañablemente necesitados de abrazarnos de su cruz y no despegarnos de ahí. Y no soltarnos. Hay una canción, de hecho la canta Jonathan Jerez, aunque es un himno, que se llama Ante el trono celestial. Y hay una parte en donde dice, y mientras en su trono esté, nada de él me apartará. Mientras que en su trono esté, nada de él me apartará, porque él es glorioso. Necesitamos permanecer en él y podemos cumplir la escritura. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros. Y también hay una advertencia clara ahí. Perdón. Separados de él nada podemos hacer. Pero si permanecemos en él y él nosotros, entonces vamos a llevar fruto. Y Dios va a ser glorificado. Necesitamos permanecer en él, aferrarnos a él, de tal forma que lo que tú y yo modelemos allá afuera sea su gloria. De tal forma que lo que tú y yo modelemos allá afuera sea la verdad del Evangelio de Jesucristo. Porque eso es lo único que va a transformar nuestras vidas y va a transformar las de los demás. Y termina este texto diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes algo? Jesucristo es Señor y es soberano. Todo aquel a quien Jesucristo salva, Jesucristo gobierna.
Tú y yo necesitamos ser gobernados, necesitamos rendirnos a su señorío impresionante. Y como te decía, podemos ser siervos del buen Señor, de aquel que no nos va a desamparar, de aquel que siempre nos va a amar. Termino con esto. Un creyente verdadero es aquel que ha entendido y abrazado la realidad de la gracia perdonadora que ha recibido, de esa fe que le ha sido un regalo, del glorioso evangelio que lo ha rescatado. Y entonces, intencionalmente escoge vivir en humildad, dando gloria y honra a aquel que la merece, aquel que es glorioso, aquel que es nuestra roca, aquel que es el que sustenta todo lo que vivimos aquí, todo lo que somos, aquel que simplemente merece toda la gloria porque Él es glorioso. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Y Señor, sobre todo, gracias por Jesús. Gracias por abrirnos camino hacia ti, Dios. Gracias por esa gloriosa obra redentora en la cruz. Gracias por esa preciosa sangre que se derramó y que nos ha hecho limpios, Señor. Y mi Dios, te suplico que nos des corazones entendidos y humildes, que escojan vivir cada día para tu gloria y vivir cada día para ti. Y Señor, salir allá afuera a ser íntegros, a adorarte realmente todos los días, Señor. En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en todo lo que somos, Señor, porque tú eres nuestro todo, Dios. Te ruego que tu Espíritu Santo vaya con nosotros siempre, Señor, y dentro de nosotros, Señor, y sobre nosotros, y nos guíe, y nos guíe, y nos guíe, y nos guíe a la verdad que es Cristo. Y entonces, Señor, poder glorificarte, Señor. Te necesitamos tu ayuda incluso para darte la gloria que tú mereces, Dios. Así que, Señor, confiamos en tu bondad y confiamos en tu fidelidad. No nos desampares y ven pronto, Señor. En tu nombre oramos. Amén.